mi gente bonita, ¿cómo están? Soy Samar Jordi y les envío un fuerte abrazo para darles la bienvenida una vez más al programa que siempre los escucha y se conecta con ustedes. Esto es El Chateo. Y pónganse cómodos porque de inmediato también le daré la bienvenida a nuestro panel de expertos que vienen a debatir sobre los temas más polémicos e interesantes de la televisión. Y escuchen lo que tenemos para hoy, porque comenzamos con esta controversia. Que si engordan, que si adelgazan, que si algunas son dañinas, pero otras son buenas. Hoy libraremos la batalla por las grasas para descubrir al final si son saludables o son mortales. Luego en nuestro chat caliente responderemos preguntas como esta. ¿Será cierto que los hombres musculosos y definidos son mala cama? ¿Ustedes qué piensan? Y luego hablaremos sobre el pene y descubriremos los secretos más íntimos del órgano sexual masculino. ¿Preparados para el programa de hoy? Pues quédense conectados porque el chateo comienza de inmediato con este clic. A través de la historia se ha librado una gran batalla sobre las grasas. Unos dicen que son dañinas, otros dicen que son saludables, unos las promueven, otros las adversan. ¿Cuál es la verdad sobre esta situación? Para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertos. Batalla por las grasas, ¿son saludables o son mortales? Tenemos por aquí a Michelle Peiret, coach nutricional, especialista en nutrigenómica y obesidad. Bienvenida, Michelle. También nos acompaña nuestro amigo doctor Guillermo Navarrete, Nutriguillermo, doctor en nutrición humana. Bienvenido, mi Nutri. Por este lado tengo al genial Simón Álvarez, médico cirujano, doctor Simón Fritz. Bienvenido, Simón. Y también nos acompaña la hermosa doctora Faride Ramos, médico internista. ¡Qué bueno! Un panel súper poderoso para el programa de hoy. Y comienzo preguntando lo que ustedes saben que les voy a preguntar. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a las grasas? ¿De dónde sale este cuento? Bueno, sale de la historia. La historia reciente de la humanidad, desde 1960, empezó a fijarse en la grasa justo cuando Eisenhower le dio ese infarto y todo el mundo miró hacia la enfermedad cardiovascular. Todo el mundo quería un culpable y ese culpable terminaron poniéndolo en las grasas por una combinación de factores. Primero, un científico obsesionado con las grasas y luego una industria del azúcar que ahora sabemos que pagó mucho a mucha gente para que en aquel momento se culpara a las grasas de los daños que estaba empezando a provocar el azúcar. Eso lo sabemos por un artículo New York Times muy famoso de 2016 que se llamaba How the Sugar Industry Shifted Blame to Fat. Cómo la industria del azúcar pagó para culpar a la grasa. Desde aquel momento hemos pensado que son las grasas las que tapan las arterias porque había un montón de colesterol que se ponía en las arterias cuando había enfermedad cardiovascular. Además que la grasa era la que tenía más calorías entre todos los macros. Ahora sabemos que las calorías no son tan importantes como pensábamos, Claro. que son las hormonas, la saciedad y otras cosas las que afectan a la obesidad y que es el daño que ese azúcar produce a nivel arterial en el endotelio, lo que hace que después de ese daño se acumule el colesterol y sea el culpable ese azúcar y esas harinas procesadas del daño arterial y no el colesterol que llega allí a reparar el pobrecito y al final termina siendo el culpable. Hay cosas en ciencia que a veces están conectadas, como el colesterol y la enfermedad cardiovascular, pero no son causa uno del otro. Es como el gallo que canta cuando amanece. Sí, siempre va a estar conectado, pero no por matar al gallo va a dejar de amanecer. Porque Exacto. uno no es la causa del otro. No, el y- azúcar es la causa Y la pobre no el grasa, colesterol. de verdad, si la gente se muere por exceso de colesterol, ¿cierto? Y tapa las arterias y ocasiona infarto. Si la grasa tiene 9 calorías y lo demás tiene 4 calorías. Y si, ¿sabes? Era como que el culpable en evidencia, ¿hasta cuánto tiempo pasó para poder descubrir ¿Y que era por el qué, azúcar? por qué ha pasado de villano a salvador? Porque ahora sabemos que la grasa nos quita el hambre. Con lo cual, esa ansiedad que todo el mundo tiene por el azúcar desaparece cuando uno desayuna rico en grasas. Uno come grasas, come menos azúcar porque tiene menos ansiedad y al comer menos azúcar los valores de colesterol y triglicéridos se normalizan y la enfermedad cardiovascular tiene mucho menos riesgo de aparecer. Entonces las grasas al final van a ser el Superman y no el malo de la película. Fíjate cómo pasa el tiempo y cómo se va. Pero ¿hay Bueno. grasas que hacen daño, sí o no? Yo creo que todo depende de la cantidad de grasa. Por ejemplo, yo promuevo una dieta alta en grasas de origen vegetal, sobre todo. Sin embargo, el consumo moderado de grasas animales no representa un riesgo mientras se haga moderado. Pero
creo que también hay que considerar otros aspectos. Estamos claros que, por ejemplo, ya lo que conocíamos como colesterol malo no necesariamente tiene que ser malo cuando está elevado. Hay una fracción que es la que se oxida, que es la que realmente es mala, como estaba diciendo Nutriyermo. Pero también hay que considerar otros aspectos. El problema que yo veo con las grasas animales, por ejemplo, es que vienen de productos animales, y los productos animales, como conocemos, tienen una carga hormonal, una carga de productos industriales, tipo pesticidas, antibióticos, que en exceso pueden representar un riesgo para la salud. Entonces yo creo que siempre que se sepa escoger la fuente de grasa y las cantidades correctas no representan ningún riesgo. De hecho, estoy de acuerdo con Nutriyermo cuando dice que el colesterol fue culpado de algo que no hizo. Yo siempre suelo decir que el colesterol se le acusó de un delito que no cometió por estar siempre en la escena del crimen. Así es, me gusta, me gusta. Esa es como una gran frase que he creado. Pero, al mismo tiempo, no estoy de acuerdo con el exceso en productos animales, porque creo que somos una sociedad que ya basta de pensar nada más en nosotros. Tenemos que pensar en algo que nos ayude a todos. Que estemos sanos nosotros, que logremos proteger el ambiente y a los animales. Entonces, una dieta alta en productos animales compromete el ecosistema en el que vivimos y nos compromete a nosotros si nos excedemos. Entonces creo que hay que moderarse. Moderación es la clave, dice yo pienso él. también que debe haber, o sea, hay que pensar siempre a largo plazo y no a corto plazo. A ver. Porque siempre nos tratamos de cambiar nuestra alimentación y pensamos que queremos los resultados a corto plazo, pero ¿qué pasa después? Entonces debe haber un balance, tanto entre las grasas, los macronutrientes. O sea, Tú debe estás haber más un a favor del balance, Yo estoy más a favor del balance. pero no que la completamente. grasa sea la que predomine. No, porque yo pienso que la grasa en cierta ocasión ayuda, pero también a largo plazo llega una desesperación y una ansiedad que las personas no pueden sujetar a través del tiempo. Entonces debe haber como un balance para poder haber ese control. Entonces hay que hacer un cambio, pero ese cambio no puede ser drástico. Pienso. Cuando uno tiene que dejar de fumar o de beber porque tiene problemas de salud, ¿tú crees que el cambio tiene que ser drástico o no? Sí, Uno hay que tiene que hacer- dejarlo poco a poco, uno tiene que beberse un tequila de vez en cuando o tiene que dejar de beber alcohol. No, tiene que ser drástico, pero las personas alcohólicas y las personas que fuman por lo menos 2 cajas de cigarro al día, es mentira que van a dejar de fumar las 2 cajas de cigarro al día de hoy para mañana. Sí, o sea, el cuerpo humano, mi punto de vista, y estoy más, digamos, en favor de lo que tú dices, porque todo es una transición y el cuerpo se adapta a cierto tipo, digamos, de hábitos. Entonces, la dieta es un hábito. Si está acostumbrado, digamos, a más carbohidratos, a más proteínas, a más grasas, la idea es tener un balance y no estar siempre en un estado en donde el cuerpo va a llegar a tener consecuencias por todo el tiempo hacer o muchos carbohidratos o muchas proteínas o muchas grasas. Siempre hay que tratar de hacer un cambio hasta cierto punto para que no haya ningún desbalance a nivel celular, porque como bien hemos dicho, el colesterol es importante en todo, inclusive a nivel hormonal, para síntesis, para la producción de hormonas, para producción de vitaminas, para, digamos, la estabilización de las células como tal. Entonces no podemos nunca subestimar uno o el otro, los carbohidratos que son malos o las proteínas. Todos son buenos en su medida de moderación. Me encanta lo que estás diciendo porque cuando yo bajé muchísimo el consumo de grasas en el pasado, por eso de cuidar mi dieta, el colesterol se me fue al piso realmente y tuve muchísimos problemas y desbalances hormonales. Claro. Entonces bajar las grasas, más que ayudarme, fue muy perjudicial para la salud. Y es un gran problema, justo con lo que dice la doctora, la vitamina D, por ejemplo, que es una Exacto. hormona y es una vitamina a la vez. Correcto. Necesita el colesterol para formarse. De dos cosas, colesterol y sol. Dos cosas que llevan Claro. 20 años diciéndonos es peligroso, Que no, el peligroso. sol, imagínate. Bueno, ahora resulta más peligroso el déficit de vitamina D, que además te Y todo el predispone mundo tiene a la déficit de resistencia, vitamina D. sobre todo los que tienen resistencia a la insulina. Y aquellos que no se exponen al sol regularmente. Ahora fíjense, las proteínas le dan estructura al cuerpo, los carbohidratos dan energía. ¿Para qué sirven las grasas entonces? Para dar más energía que los carbohidratos. ¿Cuáles son las grasas correctas? Vamos a una pausa comercial y ya venimos con más del chateo. Y seguimos aquí en el chateo desarrollando los temas más controversiales y polémicos de la televisión, como esta batalla que se está librando por las grasas. ¿Son saludables o son mortales? Ahora vamos con el tema de qué tipo de grasas podemos consumir, porque todas no son iguales. Empezaste a decir Correcto. eso. Correcto. Por ejemplo, las grasas trans, como estaba hablando Nutriyermo, de que la flexibilidad de la membrana, estas son grasas que se incrustan en las membranas celulares y terminan por disminuir la flexibilidad
y hacer que eritrocitos tengan rigidez, se rompan con más facilidad. O sea, hay grasas buenas como las poliinsaturadas y hay grasas terribles como las grasas trans, que para mí, por ejemplo, no Esos tienen, son los dos extremos. no tienen consumo seguro. ¿Cuáles son las grasas trans? ¿Dónde se consiguen? Tú tienes que pensar en las grasas si las hizo la naturaleza o las hizo el A ser ver, humano. son ok. industriales. Si las hizo la naturaleza, esas grasas no te van a ir mal porque llevamos toda nuestra ¿Cuáles son evolución. las que hizo la naturaleza? El aguacate. Las que están los presentes en frutos en los secos. alimentos reales, en los alimentos naturales. Ok. ¿Cuáles son las no comida de verdad. naturales? Las que nosotros modificamos, las que hidrogenamos, Ah, la margarina, sí. los aceites vegetales que todo el mundo usa para cocinar. Todo el mundo habla del aceite de caña. girasol, del aceite de maíz, del aceite de soya. Correcto. Son Ahí hay un detallito con eso. saludables, ¿sí o no? Las No. soya son Ahí hay un detallito con eso. Ay, Sí, perdón. adelante. Ajá. ¿Qué pasa? Hay una distribución correcta que debemos tener entre omega 3 y omega 6. ¿Ok? Por ejemplo, los aceites de girasol, la mayoría de los aceites vegetales están cargados de omega 6 y eso es un producto proinflamatorio que lo necesitamos en forma... Ahí es que voy a Samar. Mientras esté en forma moderada no hay problema. El problema es que regularmente nuestra dieta moderna tiene más omega 6 que omega 3. Entonces, el omega 3 es antiinflamatorio, ¿ok? Para resumirlo, y el omega 6 es proinflamatorio. Nosotros necesitamos la inflamación para reparar tejido, pero en exceso este omega 6 termina por mantenernos como reactantes ante la inflamación. Entonces, las grasas vegetales, como la de girasol, que no son tan convenientes, en exceso, terminan por dejarnos en un estado propenso a la inflamación, a la enfermedad y todo ¿Cuáles eso. son ¿Y por qué? Porque evolutivamente siempre hemos comido mucho pescado. El hombre data de orillas de un río de África, primeros restos de un hombre en la historia, a orillas de un río. Siempre hemos vivido cerca de los ríos porque no teníamos un grifo en casa con agua. Y donde hay un río, hay pescado. Claro. Como siempre hemos comido mucho pescado, hemos tenido mucho omega 3. Después, en 1850... Antes de la era industrializada. Exacto. En la industrialización dejamos de comer pescado, nos establecimos en ciudades y empezamos a comer más semillas, más aceites vegetales, de maíz, de soya, Fritura. de girasol, ricos en omega 6. Y como dejamos de tener pescado, el omega 3 bajó, como dice el doctor Simón, y el omega 6 subió. Ahora que estamos inflamados, de hecho comemos 25 veces más omega 6 que Es omega 3. correcto. Por eso Cuando hay que la relación debería recuperar. ser 1-1. Por eso hay que recuperar hasta de 5 a 1, es bueno. Hasta de 5 a 1. Pero hay que recuperar el consumo de omega 3 para compensar el omega 6 en exceso. Y para eso tenemos que tener o un incremento en nuestro consumo de pescado o un buen suplemento que sea de omega 3. No de ese omega 3, 6 y 9, que la gente dice, oye, por el mismo precio tengo 2 omegas más, me voy a comprar el 3, 6 y 9. No, omega 3. Omega 3, que es el antiinflamatorio. Pero entonces el omega 3 es el que es beneficioso para el cerebro, para el corazón, para todo. El otro, el omega 6, no es beneficioso, al contrario, te inflama y te lleva a enfermedades crónicas. Sí, te está. excedes. En Sí exceso. te excedes Exacto. porque Exacto. necesitas omega 6. Ahora, existe ahora una nueva tendencia que promueve el consumo de grasas en las dietas, como por ejemplo la dieta cetogénica, que es una dieta que tiene un 70%, creo, que de consumo de grasas, y los carbohidratos son mínimos, entre un 10 a un 15%, y las proteínas también muy poquito. ¿Cuál es la ventaja de una dieta como esa? ¿Se puede utilizar en todo el mundo o tiene indicaciones específicas? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de alimentación. A ver. Dale. Realmente no estoy de acuerdo porque yo pienso que, como siempre, las grasas son buenas, igual como cuando tú te alimentas con las calorías. Estás pendiente de la caloría, más no de la calidad de la comida. ¿Ok? Tanto los vegetales, hay que ver qué tipos de carbohidratos son los que estás consumiendo y qué consideras tú bueno o malo. Por supuesto, si nosotros comemos carbohidratos refinados durante todo el día, por supuesto, eso no nos ayuda en absoluto en nada. Pero hay tubérculos, carbohidratos que vengan de la tierra, los vegetales, los macronutrientes que nosotros tenemos que son tan poderosos, combinarlos cuando tú vas empezando un tipo de alimentación donde tú sientes el cambio a través de tu salud, de tu energía, poco a poco, a largo plazo, tú misma vas a ir tomando la decisión y vas a ir bajando el consumo de los alimentos que no te van a ir favoreciendo. Ok. Pero yo pienso que de un solo golpe agarrar y decirle, más nunca comas carbohidratos, eso es algo que a nivel mental trae estrés. Me ha pasado mucho con las personas que trabajo, les trae ansiedad, como frustración, porque no logran obtener el objetivo ahí mismo. Entonces están más preocupados por correr, en sentir algo, pero a la final no están. Pero tengo entendido y me corrigen que en la dieta cetogénica se permiten consumir algunos los alimentos que contienen carbohidratos, como los vegetales, como algunas frutas. Es decir, no es cero carbohidratos, no es que vamos a consumir solamente pollo y grasa. No, hay sí, consumo Son de los que carbohidratos, tienen- pero son con los- moderación. Ahora, un 10% de carbohidratos, ¿consideran que es poco? Yo considero muy poco.
¿Por Son los qué que no hay contienen, o carbohidratos sea, esenciales? No hay carbohidratos No. que nuestro cuerpo necesita y no pueda fabricar. ¿Por qué van a ser pocos? No, en el sentido, de repente la palabra no es la correcta, no es poco, es que considero que esa dieta es propensa al abuso en proteína animal. Indirectamente, porque Entonces entonces la ahí gente... estamos entrando en un tema ya más Claro, ético que por de e- salud. pero Y es hay que de salud separar. también, porque por ejemplo, como veterinarios, nosotros a los pollos les ponemos quinolonas profilácticas, o sea, antes, cuando los estamos haciendo crecer, se le pone quinolona o enrofloxacina para que no se infecten. El 70% es un antibiótico, el 70% de los productos de farmacológicos antibióticos son utilizados en animales. Entonces estás sobreexponiendo a esta persona a un barrido de flora, a una predisposición a muchísimas otras patologías. Yo creo que los carbohidratos, si bien es cierto que no hay carbohidratos esenciales, las dietas que están probadas en el mundo actual, moderno, por ejemplo, en las Blue Zone, Okinawa, Japón, Sardinia, Italia. Tú ves las Blue Zone, las personas que viven en esas tierras, que son centenarios, porque viven más de 100 años, tienen una dieta alta en carbohidratos, de calidad, carbohidratos complejos, claro está, nada de refinado, porque Natural. yo estoy en contra del azúcar refinado. Como estoy en contra del exceso de proteína animal, y el exceso en cualquiera de los macronutrientes, estoy en contra del azúcar refinado. Entonces creo que esa dieta es propensa al abuso indirecto de otras sustancias. Sí, Y la eso dieta es- cetogénica. Ahora, Cetogénica, la sí. dieta, como cualquier otra cosa en medicina o en cualquier aspecto de la vida, tiene que ser muy personal. No todo el mundo va a reaccionar y tener resultados iguales para ti Me o gusta. para, Me gusta para ese cualquier otra enfoque. persona, porque tu metabolismo, tu genética es diferente a todos. Entonces, hay Estoy de personas acuerdo. que pueden decir, ok, a mí la dieta de, por ejemplo, el ayuno intermitente me hace, bajo de peso, me mantengo bien, pero a otras no les da resultado. Entonces, uno tiene que ajustarse a las necesidades de uno, de su genética, de sus enfermedades que tiene, y basado en eso uno determinar qué es lo que de verdad es bueno, balanceado, saludable para ti a corto, mediano y largo plazo. Pero ¿sabes qué he visto? Estoy de acuerdo contigo, pero he visto que las personas que consumen exceso de grasa o hacen esta dieta cetogénica, yo los veo felices. Yo los veo que dicen que piensan mejor, que tienen más agudeza a la hora de tomar decisiones, los veo llenos, ninguno dice que tiene hambre. Por eso tenemos que ver esta dieta con atención, porque los que le están dando publicidad no son los que están detrás, los que hacen dietas cetogénicas, sino los propios pacientes, son los que están hablando también que la gente se contagia. Y en esto, en nutrición, podemos estar hablando años y años de cosas que, como es una ciencia tan joven, admite todo. Así es, lo más importante en este momento, primero es eso. No todos los planes nutricionales o no todas las dietas son para todo el mundo, ellas tienen indicaciones específicas. Segundo, las grasas sí son buenas, sí son saludables, sobre todo cuando escoges o seleccionas las grasas correctas. Y tercero, siempre busca asesoría nutricional, no juegues con tu cuerpo, no inventes, porque con la salud no se juega. Ya venimos con más aquí en el chateo. Muchísimas gracias. Y seguimos conectados contigo aquí en el chateo, entrando ahora a mi segmento favorito, el chat caliente. Y para repotenciar a nuestro panel de expertos, vamos a darle la bienvenida a Silvina Belmonte, sexóloga y psicóloga. Bienvenida, Silvina. Hola, Samar. Hola. Feliz de tenerte. ¿Listos, chicos? Listos, A ver, listos. Primera pregunta. ¿Será cierto que los hombres atléticos y musculosos son mala cama? ¡Qué fuerte, qué fuerte! Porque yo mire a Simón porque es el único No, hombre pero yo tengo una atlético ventaja. y musculoso de este grupo. Ya va, yo tengo una ventaja que los atléticos musculosos normales no tienen, que yo era gordito y feíto, lo que quiere decir que tengo la experiencia de la vida de gordo que lo hace a uno tener que ponerse las pilas en estas cuestiones sexuales porque no tiene Aprendiste tanta la belleza. táctica, Claro. Creo que el drama, lo que le puede pasar a alguien que vive para el cuerpo, además de, y ustedes son los expertos en comida y en químicos, etcétera, además que muchos se ponen, sabemos, esteroides, etcétera, que sí Claro. afectan la vida sexual. Creo que tal vez lo que sí puede ser, y por eso se dice que tal vez son mala cama, es que un hombre que está tan focalizado en él, tiende a tener una ¿Como cosa medio narcisismo? narcisista, entonces es como un hombre con un pene muy grande, que como ya viene con todo ese armamento, es como que dice, No aquí tengo nada estoy, que hacer. no Sí, tengo sí, nada sí, que sí, hacer. sí, sí. Entonces puede venir por ahí eso que son Ok, mala cama. ok, bueno. Pero no porque lo sean. Bueno, pero vamos. A ver, segunda pregunta de nuestro chat. ¿Es cierto que a los hombres, con tal de tener sexo, no les importa si son feas o bonitas?
Bueno, hay un dicho que dice, en el amor como en la guerra. Todo bueno, trinchera. Los hombres somos más suelticos en eso. Es que para los hombres no es muy fácil tener sexo. Para nosotros no es como, las mujeres creo que necesitan una conexión más Claro. fuerte. Sí, los hombres, nosotros es como... El hombre tiene más ya. instinto animal. Sí, sí, entonces sí. se deja llevar Es más por como, esa bueno, lo parte. meto y se acabó. Yo creo que sigue siendo nuestra historia patriarcal, más que, porque el otro día le discutí, le digo, de instinto ya no se justifiquen, le dije a un hombre que me... Digo, basta con eso del instinto. Ya. Somos seres psicológicos. Digamos que ustedes desde el vamos siempre han tenido permitido, y ya es una ley interna, que pueden hacer lo que quieren. Claro. Pero además sí, las mujeres somos más emocionales. Así es, así. totalmente. O las de antes, Almira. Las de ahora no tanto. ¿Qué tan bueno? A ver, Michelle, esta te la voy a dar a ti. ¿Qué tan bueno podría ser ir a un strip club con mi pareja? ¿Tú irías? La cara que puse. Ella, Michelle, no, pregúntame de nutrición. Yo de esto no quiero Ese hablar. tema tengo que aprender mucho, pero sí iría. Aunque yo creo que a veces no. Yo creo que No, no. ¿viste? No, la cara fue así. No, yo creo que iría sola. Claro. bueno. Porque no, capaz que estás con tu pareja y entonces ver la reacción de tu pareja con las chicas. puede Pero dar le un poco doy de- cuatro piñas, 5 pero, patadas. Samar, es que Exacto, vamos a ser sinceros. nos han programado para pensar que si tenemos pareja no podemos ver a otra persona, que si nos enamoramos malo, de eso sí nuestro esposo o esposa, no podemos sentir amor por otra persona. Eso es algo programado. Sí, 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 se sí, puede, es sí se puede. Pero yo creo Pero que no los nos gusta, hombres no no. quieren ir a un strip club con sus su mujeres. Es mujer. diferente. También, Algunos sí, no, también. algunos Van a sí, estar porque estresados. no, a Exacto, algunos les cohibidos. gusta la morbo y muchas parejas lo hacen y no tienen ningún problema, que hacen la salidita de ir a un strip club y eso los enciende y vuelven a la casa y hacen Y el se amor. No desquita, tiene- acordate siempre la frase es, lo que dos adultos hagan y estén de común acuerdo y no se hagan daño. Vale, vale. Correcto. A ver, esta pregunta. ¿Cuántas parejas a lo largo de nuestra vida sexual es considerado como normal? Es decir, ¿cuántas parejas máximo puedo tener? Dios. Él se ríe. A mí que no me pregunten porque bueno, A mí tampoco. Tú eres yo soy médico. muy mala conducta, de verdad. No puedo. Pero Yo no tampoco sale el puedo número, ¿verdad? contestar. A ver, doctora, ¿tú que sabes tanto de estadística? Bueno, No, ¿verdad? es algo muy relativo. O Muy sea, relativo. Claro. Cada persona es diferente y cada Exacto. persona tiene su nivel de confort para sentirse que de pronto ya ha tenido la experiencia suficiente para luego quedarse con una sola persona, o hay personas que no, que desean estar todo el tiempo experimentando nuevas sensaciones con nuevas personas. Pero no hay una regla. No hay una regla. No hay una Yo creo Lo que que le haga, yo sí. quise experimentar bastante. Quise estar bien seguro, bien seguro. A ver, última pregunta de nuestro chat caliente. ¿Qué tan sano es tener relaciones sexuales con un gigolo o una trabajadora sexual para adquirir o vivir la experiencia, para practicar, pues? Bueno, sabemos que los latinoamericanos, los varones más que nada, y sigue siendo un evento actual, no estamos hablando claro. de la era arcaica que es la mía. Una de las maneras en que se introducen a la vida sexual con un otro es visitando a la trabajadora social. Sexual. A la otra, sí, yo le digo, perdón, a la otra, pero yo también le digo la trabajadora social desde otro lugar, por eso cometí el Pero las trabajadoras sociales que nos están viendo detrás de cámara. no es para ellas. Sí, ¿cuán sano puede ser para, es decir, para la mayoría de la gente depende de lo que vayan a buscar en ese encuentro. Los varones, indudablemente, la institución de la prostitución siempre estuvo más dirigida hacia el varón Claro. porque es una institución patriarcal. Sí, yo no veo mujeres yendo a acostarse con no. hombres para Es muy practicar. raro. A mí me hicieron perder la Conocimiento. virginidad con una prostituta. Claro, eso es muy Exacto. típico en Latinoamérica. Claro. Sí. Entonces, Y para yo era algunos hombres está bien, para otros es Imagínate. traumático. Yo Claro, he para él recibido fue pacientes que los llevó el papá, el tío, lo que no fuera, a querían. los 11, Claro. 12 años, no es que querían o no querían, sino que esa relación sexual por algún motivo los dejó marcados. Que la mujer era vieja, que tenía mal olor, que le Ay, hizo tal y no, cual pero cosa. me pareció horrible. No, a mí porque me es trataron noble. muy bien, la verdad. La muchacha como que Pero- vio más allá y dijo, pobrecito, no lo voy a asustar pero tanto. es bonito cuando vas a perder tu virginidad que sea por amor No, yo con hubiera- una persona que tú Claro. deseas estar. Primero yo hubiese Claro. querido que hubiese sido por amor y con un hombre. Claro, exactamente, es un caso especial. Bueno, muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por todas las respuestas en nuestro chat caliente. Y ustedes en casa no se muevan porque ahora conoceremos todo sobre el pene, descubriendo los secretos íntimos del órgano sexual masculino. Ya venimos con más aquí en el Chateo.
programa favorito del chateo, entrando ahora en un tema bien interesante. Todo sobre el pene. Vamos a conocer los secretos más íntimos del órgano sexual masculino. Y para desarrollar este tema se incorpora a nuestro panel de expertos el doctor Moisés Irrizario, especialista en medicina deportiva. Bienvenido, Moisés. Y también por este lado tengo al doctor Khaled Rishani, médico urólogo. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Qué bueno tenerlos por aquí, este par de médicos que nos van a describir con detalle este órgano sexual, que genera alegrías y tristezas en algunas personas. Vamos a hablar de la estructura del pene, cómo está compuesto. Bueno, el pene es un órgano específico como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo y tiene la función específica que es la de procrear, llevar ese bolo seminal lo más cerca posible del cervix femenino para poder fecundar a la mujer. El pene es un órgano que tiene diferentes estructuras, la conforman por diferentes estructuras. 3 estructuras principalmente, el pene que nosotros conocemos, porque hay otras que también las conforman. Son 2 cuerpos cavernosos que están paralelos uno al lado del otro, en la parte dorsal del pene, que es la parte que nosotros podemos ver cuando el pene está flácido hacia abajo. Estos 2 cuerpos cavernosos tienen la propiedad de llenarse de sangre y poner turgente el pene, que es lo que nosotros conocemos como erección. Y también lo conforma otro cuerpo, que es el cuerpo esponjoso, que es el que va por debajo del pene, que es en la parte ventral del pene, que por medio de él va la uretra y termina en una estructura muy importante, que es la punta del pene, conocido médicamente hablando como glande. El glande es la punta del pene. Y es donde se despiertan la mayoría de las sensaciones y los estímulos a la hora del coito o de la relación sexual. Tiene muchísimas terminaciones cabeza. nerviosas. ¿Las terminaciones nerviosas del pene están concentradas todas en el glande o hay distribuidas por...? Hay distribuidas, pero la mayoría, las que más, ¿verdad?, nosotros utilizamos son las que están en el glande, ¿verdad? Es el tejido más sensitivo. Ok, hablemos del prepucio. Porque el prepucio sirve para algo porque en muchas religiones es eliminado. Sí, el prepucio por supuesto que sirve para algo, ¿no? Y tiene que ver con un principio evolutivo. A ver. Antes que nosotros nos vistiéramos, por supuesto que nos trepábamos en los árboles o caminábamos desnudos por la selva. Y el prepucio, que es la piel que redunda, que cubre a estos cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos, tiene la propiedad de cubrir el glande y protegerlo de la intemperie. Sobre todo que ya acabamos de decir que el glande es una estructura extremadamente sensible. Y tiene principios... Oye, no había pensado en eso. Sí, claro, esa es la función del prepucio. Y tiene sus principios tanto desde el punto de vista de retirar el prepucio, es conocido desde la antigüedad, desde que Abraham hizo un pacto con Dios, que el pueblo judío tenía que quitarse el prepucio. Así es. Los egipcios habían empezado. Sí, ¿no? Y antes de los egipcios hay otras culturas africanas que todavía tienen más. Pero un tiempo tema todavía. religioso, un tema de higiene. En realidad Depende. es un tema de higiene que se transforma en religioso. Bueno, de verdad, sí y no, ¿ok? Los judíos fueron los primeros epidemiólogos del mundo. Ellos vivían hacinados, vivían como esclavos y un método, por supuesto. En nuestra creencia religiosa, Dios le dijo, ok, como una muestra de este pacto, tú tienes que hacer la circuncisión y está escrita en la Biblia, para el que cree en la Biblia, ¿no? Pero por supuesto que también tiene un control desde el punto de vista higiénico. Así es. Hay otras culturas que no solo es higiénico, sino que lo quitaban por mutilación, sobre todo a las mujeres, porque también hay circuncisión femenina, ¿ok? Lo quitaban las mujeres y hacían amputación del clítoris, porque no podían sentir lo que es el placer, porque si no serían una sinvergüenza, entre comillas, ¿no? Común en tribus africanas. Ok. Ahora voy con una pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Cuál es el tamaño normal de un pene? El tamaño promedio del pene, contrario a lo que la gente piensa, es de aproximadamente 5.1 pulgadas, ¿Y que eso son en aproximadamente centímetros? unos 13 centímetros. ¿Verdad? La gente, obviamente, mis pacientes hacen más alarde y dicen, pero la realidad es otra. La realidad es que es un poco más pequeño de lo que Pero eso es en tradicionalmente hemos erección. tenido. Erección. Eso es en la erección. Sí. La erección es como de unos 3,5 pulgadas, ¿verdad? Ok. Bueno, como de 9 centímetros cuando está en reposo, de 9 centímetros y ahora está el diámetro de circunferencia, que también es de 9 centímetros cuando está en reposo, en promedio, y cuando está en erección es más o menos de 11, el diámetro de circunferencia, y hasta 13, 14 centímetros. ¿Y lo máximo que puede medir un pene? Oh. ¿Oh? Yo he visto penes que de El eso negro vivo, de WhatsApp. ¿ok? Yo he visto penes como el negro del WhatsApp. Por supuesto, Realmente hay personas que tienen el pene de esa cómo no, y funcionan bien. ¿Eso puede Perfectamente levantarse ese claro, monstruo? Claro que se puede levantar. Por supuesto, desde el punto de vista fisiológico,
completamente, vamos a decir, orgánico. Puede tener una relación, puede tener una erección. El problema no es para él, el problema es para las parejas. ¿no? Eso se llama macropene. Un pene normal debe tener, no importa el tamaño del pene durante la flacidez para considerarlo micropene, que es un pene menor de 7 centímetros. Un pene normal, no, en flacidez. En flacidez. O en reposo. Un pene normal va desde los 9 centímetros hasta los 13 centímetros. Se puede decir que es un pene normal. Por supuesto, un pene más pequeño. ¿Ok? No, hasta en erección. ¿Ok? Se puede considerar normal. Un micropene tiene que medir menos de 7 centímetros. Y no porque sea un micropene quiere decir que no pueda ser funcional. Por supuesto, tiene un problema desde el punto de vista psicológico, porque nosotros los hombres relacionamos nuestra virilidad con el tamaño de nuestro pene. Claro. Ahí es donde hay mayor Ahora, si las efecto. mujeres cuando tenemos los senos grandes, nos duele la espalda, no podemos... Imagínate un hombre que tenga un pene tan grande, no hay solución quirúrgica para eso. No. ¿Para cortarlo? Ningún hombre va a querer. Exacto, te iba a decir, yo no Así conocía lo ningún lleven hombre que se arrastrado, venga hombre que se respete, jamás que se recibí un respete. hombre Es en orgullo. terapia que se venga a quejar porque la tiene grande. No, pero la mujer Jamás. sí. La mujer sí. Sí, Las la mujer mujeres sí, por los claro. senos sí, pero nunca me he tocado en mi clínica recibir a alguien que vino porque la tiene grande. Siempre vienen porque todo el mundo, como dicen los doctores y la doctora, sienten que eso es un tema de los varones. La mayoría de los varones sienten que la tienen más chica de lo que realmente la tienen. Ey, Y iba a preguntar todos, te eso. juro, la Hay mayoría estadísticas de de los hombres que atiendo en terapia psicoanalítica y terapia sexual, la mayoría, no voy a decir todos, No están se satisfechos. quejan del tamaño. Sí. Ahora, yo quiero saber algo, médicos. ¿Por qué el pene se curva para un lado o para el otro? ¿Por qué no es derechito? No, bueno, depende. ¿Es un defecto de fábrica? Hay defecto Ay. de fábrica y hay tendencias a dependiendo cómo se acomode el pene. ¿Ok? El pene, hay enfermedades del pene que pueden ser enfermedades morfológicas, como sería la curvatura congénita del pene, que es un pene que va hacia abajo como la nariz de Gonzo del muñequito este de las caricaturas, ¿no? Es un pene completamente patológico cuando este pene está hacia abajo, porque puede impedir el coito, puede impedir la penetración o puede producir dispareunia, que es el dolor durante el encuentro sexual. Hay curvaturas de pene que también son anormales, como en la enfermedad de Peyronie, que son hombres que han tenido, por ejemplo, fracturas de pene durante una relación Dios sexual mío, o ¿el por pene otro se evento. fractura? Sí, como no, se fractura y es una Pero si no emergencia tiene urológica. huesos. No tiene huesos, pero estos cuerpos esponjosos, estos cuerpos cavernosos, confieren como una especie de balón, ¿no? Esa cobertura externa, una cobertura rígida, al aumentar la presión, ¿ok? Aumenta la elasticidad hasta un punto donde pudiera quebrarse. Y hay escape de sangre hacia estos espacios que pueden producir después una calcificación y la curvatura patológica del pene. Es una enfermedad común. Ahora, entonces, ¿la curvatura tiene que ver con la manera como el hombre se guarda el pene? Sí. Ah, Tiene mira. mucho ¿Y cuál que es la ver. mejor, chicos, cuál es la mejor manera de guardarse el pene? A ver, para Varía. arriba, Para para atrás. abajo. Varía porque yo lo guardo de una forma distinta. ¿Cómo lo guardas amigos tú? míos. Al vecino. Depende de la ropa interior que tenga puesta cuando la tengo puesta. ¿Quiere que se note o no quiere que se note? Exacto, y bueno, ya ¿Y vamos a para una qué pausa la hay que comercial. guardarlo? Bueno, o hacia abajo Para o que hacia no se arriba. rompa. pero Vamos a una tratando de pausa que no se comercial rompa. y ya venimos con más de El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo, conociendo todo sobre el pene y descubriendo los secretos íntimos de este órgano sexual masculino. Pregunto, ¿el micropene, cuando un hombre tiene micropene, deja de sentir placer? ¿Le cuesta mucho tener orgasmos? No. No, porque la diferencia como es anatómica y es más el placer mental, ¿verdad? Ese estrés que le está dando a él, pero tiene su estructura, sus terminales nerviosos Sí, y pero puede entra utilizarlo. en un orificio, Moisés, grande para él. No hay fricción. Claro, pero puede, le puede afectarse sí. un poquito su desempeño al momento del coito, Pero pero sexo puede oral, tener la exacto. fricción. Yo difiero un poco, Manipulación. ¿ok? A ver. Porque el tamaño de la vagina no le va a quedar grande al pene como tal, porque la vagina es una estructura que desde el punto de vista funcional solo es una cavidad virtual cuando es penetrada, pero la vagina está Cerrada. cerrada, o sea que va a adaptarse al tamaño del pene, ¿ok? Por supuesto la profundidad pudiera variar, Ok. pero para los cortos, para eso está el eyaculado, ¿no? Para alcanzar ese cervix, ¿no? O ¿Y sea, el cu- punto de vista funcional no tiene nada ¿Puedo que hacer ver. una pregunta? ¿Cómo no? A ver. Porque, sí, es decir, no me ha tocado ningún paciente que tenga esta patología, pero sí hace años que la hablamos. Las causas
para la persona que tiene eso? ¿Cuáles son las causas de un micropene? Bueno, principalmente hereditario, ¿ok? Te Se tocó, asocia pues. también personas que tengan enfermedad desde muy pequeño. Por ejemplo, se asocia el cigarrillo, el uso del consumo del tabaco. ¿Es cierto que el consumo Sí. del tabaco, perdona que te ataje, acorta el pene? Sí, claro que sí. No puede ser. Claro que sí, no, sí, Sí, porque, porque esto- afecta a los vasos sanguíneos. así mismo, afecta vasos Pero se sanguíneos. supone que cuando alguien ya va a fumar, ya tiene desarrollado el pene. ¿Cómo lo vas a cortar si ya creció? El pene no se desarrolla sino hasta que nosotros ya somos un adulto y eso médicamente hablando somos 18 años para los hombres. Es decir, que se empiezan a fumar A de los pequeños. 12, 13 El años. cigarrillo, la marihuana y cualquier otra, porque ahorita está la tendencia de que la marihuana no es ningún, sino que es buenísimo. orgánica, por el contrario. Y también ¿ok? afecta. Claro que afecta y afecta intelectualmente. Y genéticamente, Claro. o biológicamente. Sí. Por supuesto, si tu papá es de pene corto, por supuesto tú puedes ser de pene corto también. Otra de las cosas que pueden afectar son hormonas. Si nosotros mientras nos estamos Esteroides. formando, la utilización de esteroides va más no con el pene, sino con el testículo. Nosotros tenemos niños que de repente antes de desarrollarse, nosotros podemos diagnosticar la condición de un pene pequeño. El típica mamá que llega preocupada a la consulta y dice, mire, yo le veo el pene pequeñito a mi hijo, ¿no? O el papá se asombra que lo ve pequeño. Y por supuesto, antes del desarrollo, nosotros no podemos hablar de un tamaño de pene, ¿ok? Porque de repente el niño recibe la carga hormonal en el momento del desarrollo y crece una culebra, ¿ok? Todo Una va a buena depender, culebra. sí, Sí, todo va a una buena depender. culebra, hay que Pero esperar. cuando tú ves que el niño se acerca a la pubertad y Una tiene un pene lagartija. pequeño, nosotros utilizamos esteroides, por supuesto, tiene que ser recetado tanto ¿Con un por médico? urólogos, pediatras y endocrinólogos para calcular dosis específicas de unos medicamentos especiales para promover el crecimiento del pene antes del desarrollo. Ay, como hacen con la hormona de Con la hormona de crecimiento en crecimiento. los niños de bajo. Porque ya cuando Exactamente. desarrolló, ya no hay nada que hacer. Aparte de los tratamientos No, del sí hay doctor que Moisés, hacer. aparte de los Sí. tratamientos, ¿Qué pero tratamiento? no eso que el doctor dice. Pero cuéntame, Moisés, ¿qué es lo más frecuente que te piden los pacientes para aumentar? ¿Es el largo, el grosor o la erección? ¿Cuál es la más bien el preocupación más desem- grande? Es más bien el desempeño y algunos quieren aumentar un poquito en tamaño, pero muchos pacientes ¿Pero para vienen- adelante o para los lados? Ambos, pero muchas personas vienen con unas expectativas que no son reales Sí. y tienen que entender eso. Uno tiene que ver y decir, ok, déjame ver lo que está afectándote a ti es tu desempeño y tú piensas que es el tamaño y lo puedes hacer el doble de grande, que no lo hace, pero el doble de grande y si tu desempeño continúa afectado, no te va a satisfacer. La preocupación más grande es un problema de erección, simplemente. De disfunción, no necesariamente De disfunción. erección, sino que no estoy sintiéndome como me quiero sentir y mi pareja no se está sintiendo como yo quiero que se sienta. Pero sí tiene solución, sí hay cosas que se Claro, pueden hacer para mira, mejorar la nadie- potencia sexual, el tamaño. Nadie hoy por hoy se queda sin tener sexo. Antes de la pastillita azul en el 2000, en el 1999 habían unas técnicas. Después que vienen a entrar los medicamentos, yo puedo decir que el hombre es antes y después de los 50. Y por supuesto que hoy contamos con otros tipos de técnicas para disfunción eréctil severa que no responden a tratamiento médico, como son operaciones con implementación de prótesis de pene, de diferentes increíble. tipos. Y antes de eso Son están las las bombitas. células La bombita. madre, y Hay antes de muchas eso hay cosas. muchísimas técnicas. Todo va a depender si es de erección o si es de tamaño. Hay cirugías específicas para aumentar, no el tamaño, porque el pene no aumenta de tamaño Eso por la quería cirugía, preguntar. sino que es un efecto visual. Sí. Los ligamentos suspensorios del pene son unos ligamentos que se fijan al pubis, es lo que le da la erección hacia arriba al pene, ¿no? Entonces, como el torito con la banderita para arriba. Cuando nosotros cortamos esos ligamentos, se llaman ligamentos suspensorios del pene, el pene no es que crece más, sino que como estás quitando una porción que lo sujeta como el frenillo de la lengua, entonces ve más él largo, puede además, verse más largo. Ah, Y se para, asoma, y se para asoma. Se asoma engordarlo, más. puedo Se asoma preguntarme, más. porque para engordarlo, el grosor, vamos a ponerlo así, Silvina es es sexóloga. verdad, sí, porque los hombres vienen y me preguntan a mí y yo después tengo que derivarlos a los 3 doctores que hay aquí. Entonces no me gusta dar información incorrecta. Ahora acordémonos que estamos en la era de doctor Google. Así es. Entonces, Todos entran a todos buscar entran soluciones ahí, allá y entonces caen en ahí manos caen en manos de inescrupulosas. inescrupulosas. Yo atendí a un paciente que no necesitaba y se ha puesto la bombita por una cuestión de tamaño. Así es. Un hombre de 37 años. Pero No. culpable es el doctor, que le pone la No, bombita. exacto. ¿ok? Quizás fue un doctor. Pues, Bueno, a lo veces, que pasa es que no son eso, doctores. poner una prótesis de pene es un procedimiento complejo. Sí. ¿Ok? Y necesita de destreza del médico para poder, primero, decir quién lo necesita
y segundo, para saber cómo se coloca, porque tiene complicaciones si no se sabe colocar. Así es. ¿Ok? Pero ¿hasta qué punto la masculinidad del hombre depende del tamaño de su pene? ¿Tú crees que eso todavía existe y va a existir Sí. por siempre? Es de la sociedad, desafortunadamente. Es más, algo como estamos nosotros mentalmente hemos estado, tú sabes, predispuestos en la sociedad de que debe ser de esa manera. Sí. El hombre se le afecta la autoestima. Exactamente, pero es algo más de un mito de la sociedad y todos desafortunadamente nos hemos guiado por eso, la Así humanidad es. desde siempre. Yo creo que es la máxima preocupación de un hombre. Yo creo que hasta más que tener dinero o no tener dinero es como que cómo funciona todo allá abajo. Bueno, porque va en desde principios de la humanidad se hacían estatuas de falos, de Exacto, pene. exacto. ¿Ok? O sea, el hombre. Como un culto al pene. Es un culto al pene, masculino y femenino. Porque las mujeres, fíjense, todo lo que han dicho ustedes en cámara y fuera de cámara, ¿no? O sea, todo lo que han hablado en relación del pene. ¿no? Ahora, a ver, chicos, aquí hay dos chicos. Yo tengo que darle a los chicos. Ustedes entre ustedes conversan entre esas cosas, me explico. Hablan de. O habrán quienes, ¿sabes? Como los pavos reales. Nosotros conversamos, hablan de pero- sus virtudes. De sus plumas. Nosotros hablamos, nosotros conversamos, pero exageramos en esos temas. Sí, ¿ok? ¿verdad? Porque hay una competencia lógica Una entre lo que es ser competencia hombre y lo que es ser peñana. mujer. Sí, sí, sí. Mientras yo más grande lo tengo, por supuesto yo me puedo sentir más y el hombre tiende a exagerar. Mire, el 80% de los hombres estamos inconformes con el tamaño del pene. Tienes ese 20%, es el negrito del WhatsApp. ¿Ok? Pero todos quisiéramos tenerlo más grande o queremos tenerlo más ancho, que también Sí. existen técnicas para eso, ¿no? Eso es lo que quería preguntarse. Sí. ¿Es recomendable para los que quieren aumentar el grosor? Bueno, las células madres, tú dijiste las que células aumentaban. madres, Aumentan algo porque están aumentando lo vascularidad. que se pone en pero la cara, Juvederm, cosas así. hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser bien escrupuloso al poner, ¿verdad? Un tejido que no se supone que esté ahí dentro, Ahí no debe, ¿verdad? dentro de eso, porque puede, si lo está mal colocado, puede afectar la vascularidad y eso Exacto. puede causar un problema Una embolia. mayor. ¿no? Y otras cosas, mira, si me lo permite, como urólogo. Si antes, nosotros hemos pasado por muchísimos años, hemos pasado por los procesos de querer alargarlo, es un poco más sencillo, ¿no? Porque la técnica es única, la técnica es cortar los ligamentos desde el punto de vista quirúrgico. Ahora, ponerlo más grueso es lo que ha sido más complejo para el urólogo. Se utilizaron prótesis de mentón, entonces tenías un problema, ¿no? Que entonces se veía ancho a los lados, pero cuando se recogía, entonces también había un problema, porque el pene tiende también, dependiendo de las temperaturas, al igual que el escroto, de encogerse o no encogerse. Claro. La posición en que te sientes, muchas otras cosas. También se utilizó material como colágeno para poner alrededor del pene. Lo que pasa es que para poder poner ese colágeno alrededor del pene había que descubrir, como para curar una enfermedad de Peyronie, habían ciertos nervios que se podían lesionar y no se Ay, qué justificaban. dolor. Ay, Dios Ya me Se dolió. utilizó también piel y para la que utilizaban para los quemados, ¿ok? Injertos de piel. Se han hecho De todo. ¿Pero se ha logrado algo, sí o no? No. Todavía no. Desde el punto de vista... Bueno, muy poco. Desde el bueno. punto de vista, Ese que es todo. no. Todavía hay mucho que investigar, Y pero eso la ciencia avanza a pasos agigantados. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estos valiosos consejos compartidos durante el programa de hoy. Y los invito a mantenerse conectados con nosotros día a día en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.